Instituto San Pedro de Alcántara, situado en la localidad de Alcántara. Hoy, jueves 26 de marzo del 2009, dentro de la actividad Encuentros de Viva Voz. Está con nosotros el poeta y artista visual Juan Carlos Mestre, nacido en Villafranca del Bierzo en 1957. Ha publicado 6 obras y una antología. Entre sus poemarios se encuentra Antífona del Otoño, con el que recibió el premio Adonais en 1985. A continuación, mis compañeros le van a realizar una serie de preguntas. ¿Cuándo empezó su vocación por la poesía? Pues querida amiga, yo creo que comenzó el día que perdí la poca razón que me quedaba. Es decir, como a los 7 años yo era un muchacho en las tierras altas del Bierzo, perdido en un pequeño pueblo, como el vuestro, idea de que la poesía era mi única posibilidad, pero era una posibilidad relacionada esencialmente a la poesía. Cuando yo era un muchacho como vosotros, yo estudiaba en un colegio como el vuestro, pero con una diferencia fundamental. Vosotros vivís y acudís a clase en un espacio de libertad, de diálogo, entre pares. Vuestros profesores son vuestros amigos y vosotros sois amigos de vuestros profesores. No era así cuando yo tenía vuestra edad. Eran los últimos años del franquismo y en las aulas, más que un espacio de pensamiento donde la sonrisa de la libertad podía ejercerse cada mañana en el aprendizaje de las cosas nuevas que nos descubrían los libros, aquí era un regimiento de soldados, oscuros curas que se dirigían a nosotros. Los versos que yo leía en un libro eran unos versos de Gerardo Diego. Tendría yo poco más de 12 años. Eran unos versos que yo asocié con el río de mi pueblo. Decían: Río Duero, nadie a acompañarte baja, nadie se detiene a vida, no, ni tu eterno. Por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. Era lo único delicado que había en los libros. Cuando yo llegaba a mi casa, el lenguaje de mi madre, la delicadeza con la que me hablaba mi madre, era lo más próximo. ¿Cuáles son los escritores, estilos y obras que más han influido en usted en la elaboración de sus libros? Bueno, en mí han influido hasta los prospectos de los medicamentos. Yo todo lo que he leído forma parte de mi memoria literaria. Todo lo que hacemos en literatura, en poesía, es una red de comunicaciones, de rechazos, de vínculos, de pequeños robos. No importa, algún día se devolverá ese talento prestado con una pequeña nota de agradecimiento. ¿Agradecimiento a quién? A todos aquellos que aprendieron, que nos enseñaron a escribir y que escribieron antes que nosotros. Desde esa voz que escucha Moisés en el Sinaí y le dicta la Torá y la extiende por las tribus de los valles de Israel, al último poema que un joven triste y melancólico y posiblemente airado esté escribiendo en una guardilla de la gran. El fervor no establece categoría de valor. Yo diría que todas las voces que de alguna manera han entrado en mi conciencia han dejado como a la orilla del mar las arenas que hacen las inmensas playas del pensamiento. A la orilla del mar, las arenas que hacen las inmensas playas del pensamiento, esas toneladas de pensamiento que han ido dejando sobre la conciencia de los hombres todos los poetas que nos han precedido. Suele ir acompañado de algún instrumento musical. ¿Qué le aporta la música? La música, mi querida amiga, decía Paul Valéry, creo que era, en relación, comparando la literatura con la poesía, decía que tenía la misma relación que el sonido con el ruido. Bueno, la música es la poesía de una voz sin boca, ¿no? Es un lenguaje que articula en nuestra conciencia un sentido que nos pone en contacto con una ancestralidad, con un principio armónico que posiblemente mucho antes de que el hombre tuviera memoria de su existencia sobre la tierra
ya nos llegaba desde los lejanos espacios, unida a la delicadeza, a la belleza invisible, a la armonía, a la articulación de todos esos extraños sonidos que diría Tristán Tzara, que en la periferia del resplandor se ordenan para convertirse en la voz de un ángel. Un ángel que ciertamente no existe, pero existen los ángeles ciudadanos, personas como vosotros que creéis todavía en que la palabra es uno de los mayores, o tal vez ya el único tesoro que le queda al ser humano para seguir entendiéndose con los demás. Cuando yo me acompaño de la música, no me acompaño de la música, es la música la que a veces se deja acompañar por mí. ¿Qué es lo que aporta mi pintura o mi poesía a los demás? Lo ignoro absolutamente, eso lo tienen que decir los otros. Lo que me aporta a mí, me aporta fundamentalmente algo, la conducta de resistirme permanentemente al autoenorgullecimiento, el resistirme a pensar que un poema es algo que pueda ser más importante que lo que son unos zapatos o un panecillo en las mañanas del mundo. ¿Puedes contarnos alguna anécdota que recuerdes con especial cariño durante la creación de alguno de sus libros? Anécdotas, creo que todo han sido anécdotas, sería para comenzar y no terminar, porque yo trabajo cotidianamente, no con grandes. De que, queridos amigos, yo como estamos en confianza y no nos están grabando, ¿verdad? Entonces os puedo hacer una confesión. Yo soy una persona que tiene de extraordinario talento, Yo tengo un pequeño problema, o un gran problema, que no lo he podido demostrar. Yo por las noches soy insomne y entonces me acuesto muy tarde. Entonces pienso mucho, pienso enormemente. Pienso de una manera desconsiderada y construyo preciosos poemas. Concibo grandes tratados de armonía. Imagino grabados que yo voy a hacer por la mañana. A veces es tan intensa esa revelación que no puedo seguir durmiendo y me levanto. Claro, ahí me doy cuenta de que talento que no se demuestra como el refrán de pájaro humano y 100 volando. Doy la luz, enciendo el ordenador, me pongo a escribir y ha desaparecido todo. Soy el hombre con menos talento del mundo. El talento solo existe en mi imaginación. Esa anécdota está relacionada con el ejercicio freudiano del conocimiento estratificado, acumulable, ¿no? Después de Einstein, cualquier físico teórico sabe por lo menos lo mismo que sabía Einstein. Es decir, hay un conocimiento que se va acumulando en las ciencias médicas. Cualquier médico que sea aplicado y salga de una universidad sale con un conocimiento mínimo que asegura el conocimiento del cual es portador la historia del saber hasta su día. Esto no ocurre con la poesía. La existencia de Cervantes no garantiza que en el siglo XIX se hayan escrito algunas de las peores novelas de la historia universal del disparate. La generación del 27, con Cernuda, Lorca, Altolaguirre, Alberti, esa maravillosa generación de poetas, no garantiza que uno tenga en cuenta una gran idea, no garantiza que se pueda escribir un buen poema. El poema desobedece, tiene leyes propias, es un insumiso que se niega a ir a todas las batallas del saber y es reacio a todas las estrategias del poder. Todas las anécdotas que yo te podría contar guardan relación con eso, con la desobediencia absoluta del arte frente a los lenguajes normalizados y las intenciones que uno quiere imponerle como corsé, como preceptiva a los actos creativos. ¿Qué relación existe entre su grabado y sus poemas? Son mismos sueños.